Hola, mi nombre es Yamile Santana y aquí vengo a explicarle acerca de diferentes temas de ejercicios de física. El primer tema que tenemos es la suma de vectores. La suma de vectores es la unión de vectores a través de unir la parte delantera de un vector con la parte trasera del otro y cumple con la propiedad conmutativa. El primero tenemos un ejercicio que dice: una esquiadora de fondo viaja a 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al este. ¿A qué distancia y a qué dirección está con respecto al punto de partida? Tenemos que, utilizando el teorema de Pitágoras, tenemos que será igual a la raíz cuadrada de 1 kilómetro al cuadrado más 2 kilómetros al cuadrado será igual a la raíz cuadrada de 1 más 4, que es igual a la raíz 5, y tenemos que es igual a 2.24 kilómetros. Y para determinar el ángulo, resolveremos utilizando la trigonometría simple, aplicando una tangente. Como tenemos un cateto, entonces tendremos el cateto opuesto y el cateto adyacente, que está aplicado. El cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a 2 kilómetros sobre 1 kilómetro igual a 2. Si aplicamos la inversa de la tangente al 2, tendremos que el ángulo es igual a 63.4 grados. El segundo tema que vamos a explicarle es el movimiento con aceleración constante, que es el más sencillo, rectilíneo con aceleración constante. En este caso, la velocidad cambia al mismo todo el tiempo, o sea, tiene una aceleración, pero que no varía. Entonces, tenemos un ejemplo que nos dice: un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad de Iowa y acelera apenas para el letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración constante es de 4 metros sobre segundo al cuadrado en el tiempo igual a 0. Está en 5 metros al este del letrero, moviéndose al este 15 metros. ¿Cuál es su posición y velocidad en 2 segundos? Usaremos la fórmula. Primero tendremos los datos, que será que su 0 es igual a 5 metros. La velocidad será igual a 15 metros. Tendremos el tiempo, que será igual a 2 segundos. También tendremos que la aceleración será de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y listo. Entonces utilizaremos la fórmula de la aceleración constante, que es igual para determinar su posición. Entonces, para determinar su posición es x igual a 0 más la velocidad más el tiempo más 1/2 de aceleración tiempo al cuadrado. Sustituimos la fórmula, que será igual a 5 metros más 15 metros sobre segundo por 2 segundos más 1/2, 4 metros sobre segundo al cuadrado, 2 segundos elevado al cuadrado. Calculamos todo, tenemos que eso es igual a 43 metros. Esta sería la posición del letrero. Entonces, para determinar la velocidad, que es la segunda parte del ejercicio, para determinar la velocidad tendríamos que la fórmula que usaremos será v de x es igual a la aceleración inicial más la aceleración por el tiempo. Será igual a 15 metros sobre segundo más 4 metros sobre segundo al cuadrado por 2 segundos. Y será igual a 23 metros sobre segundo al cuadrado.
La posición es de 43 metros y la velocidad de 23 metros sobre segundo al cuadrado. El tema 3 es el movimiento de proyectil. El movimiento de un proyectil siempre está limitado a un plano vertical determinado por la dirección de la velocidad inicial. La razón es que la aceleración debido a la gravedad es exclusivamente vertical, por lo tanto este movimiento es bidimensional. En el ejercicio que explicaremos el día de hoy dice: si se dispara un objeto desde el suelo con una velocidad inicial de 28 metros sobre segundo y un ángulo de inclinación de 28 grados con respecto a la línea horizontal, ¿qué distancia recorre el objeto con dirección horizontal? Lo primero que haremos es separar los datos. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 28 metros sobre segundo. La gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El ángulo o grado es igual a 28 grados y desconocemos la distancia. Entonces la fórmula que utiliza es igual a 28 grados. Entonces la fórmula que utilizaremos según los datos que tenemos para el movimiento de proyectil será: la distancia es igual a BI cuadrado por el seno de 2 por el ángulo sobre la gravedad. Entonces la distancia, si sustituyendo, será igual a 28 metros sobre segundo por el seno de 2 por 28, que es el ángulo o grado, sobre la 9.81. Tenemos que la distancia será igual a 784 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 56. Tenemos también que, entonces tendremos que el seno de 56 es 0.829. Desarrollando, la multiplicación de estos valores es igual a 694.93 metros sobre segundo al cuadrado y sobre 9.81, y lo que tendremos es metros sobre segundo al cuadrado. Se sustituye esto con esto y nos va a quedar que la distancia será igual a 66.25 metros de distancia se encuentra el objeto. El tema número 4 que trataremos el día de hoy será la velocidad relativa. Tenemos que la velocidad relativa se trata de un concepto que tiene que ver con el movimiento, que siempre es relativo porque tiene que tener una referencia particular, escogida por el observador, la persona que va a realizar la práctica. La velocidad de un objeto, por ejemplo, de un avión que observamos al despegar, no es la misma que su velocidad respecto a la Tierra. El ejemplo que trataremos el día de hoy dice: un motociclista viaja a 60 km por hora al este y un automóvil viaja a 80 km por hora al oeste sobre la misma carretera. ¿Qué velocidad lleva la moto respecto al automóvil y qué velocidad lleva el automóvil con respecto al punto? Entonces tenemos dos datos. La de un motociclista que viaja a 60 km por hora. El motociclista viaja a 60 km por hora, la moto, y el automóvil viaja a 80 km por hora. Entonces tenemos que para esto aplicaremos la fórmula de proyectil, o sea, del automóvil. Entonces tenemos que empezamos a sustituir. Entonces decimos,
600, que es la de la moto, 60 kilómetros por hora, menos de fórmula. Entonces tendremos un paréntesis. ¿Por qué? Porque según el plano cartesiano, las manecillas del reloj giran hacia acá, pero en este caso está girando hacia acá. Por eso se aplicará, en el caso será negativo. Entonces tendremos que será menos 80 kilómetros por hora, es igual a 140 kilómetros por hora. Este es el caso de la moto respecto al automóvil. Pero si determinamos la moto respecto al punto, tendremos que será aplicaremos la misma fórmula. Entonces tendremos que será menos 80 kilómetros por hora, porque sigue viajando en sentido contrario, menos 60 kilómetros por hora, y será igual a menos 140 kilómetros por hora. Entonces tendremos que, con respecto al automóvil, la moto viaja a 140 kilómetros por hora, y con respecto al punto a menos 140 kilómetros por hora. La primera ley de Newton, o equilibrio de una partícula. Un cuerpo está en equilibrio si está en reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial. El principio físico fundamental es la primera ley de Newton. Si una partícula está en reposo o se mueve con velocidad constante en un marco de referencia inercial, la fuerza neta que actúa sobre ella, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre ella, será igual a 0. Entonces tenemos que en el ejercicio que explicaremos hasta la primera ley de Newton, establece que dice 2 pesos de 25 newton, 2 pesas de 25 newton cuelgan de los extremos opuestos de una cuerda que pasa por una polea sin fricción. La polea está sujeta a una cadena fijada en el techo. ¿Qué tensión hay en la cuerda y qué tensión hay en la cadena? Haciendo un dibujo un poco rápido del ejercicio, tendremos que, simulando que estos son las pesas, esta es la cadena. Se aplica una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. Fuerzas arriba y fuerzas hacia abajo. Esta es la cadena. Entonces tenemos que pesan 25 newtons. El peso es de 25 newtons. Tendremos que, como dice, establece el principio, deben ser igual a 0 las fuerzas. En F de X y en F de Y. Entonces lo primero que tenemos es que, para determinar cuál es la tensión de la cuerda, será igual a la tensión de la cuerda, será igual al peso será igual al peso del peso número 1 y del peso número 2. El peso número 1 y el peso número 2. Hoy tenemos que la tensión será igual a 25 newtons, como es el peso de ambas pesitas que tienen colgadas las cuerdas. Entonces también, para determinar cuál es la tensión de la cadena, tendremos que la tensión número 2 será igual, número 2 será igual a la suma de las pesas. Esa será la suma de la cadena de la polea. Entonces será igual a 25 más 25 y la tensión será 50 newtons para la cadena, y para la cuerda será de 25 newtons. Para el tema 6 tenemos la segunda ley de Newton, dinámica de partículas. En este caso, para este tema, explicaremos 2 ejercicios concernientes a este caso, para que quede como si fuera 6 y 7 de los ejercicios que aplicaremos en este video. Tenemos que la segunda ley de Newton establece o plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza, entendiendo por una fuerza una maniobra como alar o empujar a un cuerpo. Entonces tenemos que el primer ejemplo dice: a un objeto en reposo se le aplica una fuerza de 60 newtons, provocando que éste se desplace
y adquiere una aceleración de 2.8 metros sobre segundo al cuadrado. Determine la masa de dicho objeto. Lo primero que haremos será colocar cuáles son los datos de la operación. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 6 newton, la aceleración es igual a 2.8 metros sobre segundo al cuadrado y la masa, que es lo que determinaremos acá. La fórmula que aplicaremos será masa igual a fuerza sobre aceleración. Vamos a sustituir la fórmula. Vemos que la fuerza son 6 newtons sobre 2.8 metros por segundo al cuadrado. Ok, ahí puse 6, son 60. Son 60, perdón. 60 newtons, ok. Entonces tenemos que 60 newtons entre 2.8 será igual. Antes de todo, lo que haremos será cambiar la unidad de medida del newton. La cambiaremos por el será, sustituiremos el newton por las otras unidades de medida del newton en el otro sistema, que es metros sobre segundo cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Se va a hacer este con este y nos va a quedar que la masa es igual a 21.33 kilogramos para el primer ejercicio. Entonces, para el segundo ejercicio, que nos dice, al aplicar una fuerza a un objeto en reposo cuyo peso es de 450 newtons, este se desplaza 250 metros en un tiempo de 28 segundos, determine la aceleración, la masa y la fuerza. Lo primero que haremos será separar los datos de dicho ejercicio. Tenemos los datos: el peso, que es de 450 newtons, la distancia, que es de 250 metros, el tiempo, que es igual a 28 segundos, y determinaremos la aceleración, la masa y la fuerza. Vamos a utilizar primero a determinar la aceleración del ejercicio y la hagamos a través de la fórmula. La aceleración es igual a 2 por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. La segunda fórmula que usaremos será de la masa, que será peso sobre gravedad, y la de la fuerza, que será masa por aceleración. Entonces tenemos que la primera fórmula de la aceleración será igual a 2 por la distancia, que es 250 metros, sobre el tiempo, que es 28 segundos elevado al cuadrado. Tendremos que será igual a 500 metros sobre 784 segundos al cuadrado, y será igual a 0.6377. La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Para determinar nuestra masa, vamos a coger la segunda fórmula, que es igual a peso sobre gravedad. Sustituimos, el peso será igual a 450 newtons sobre gravedad, que es 9.81, y tendremos que sustituir acá en lo mismo que hicimos en el otro, arriba, que es llevarlo al otro sistema, metros sobre segundo cuadrado sobre 9.81 metros sobre segundo cuadrado, este con este, y nos va a quedar que la masa será igual a 45.87 kilogramos. Y la fuerza, que será igual a masa por aceleración, sustituimos los valores, será 0.377 metros sobre segundo al cuadrado por 45.87, y será igual a 29.25 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y lo llevamos a newtons, lo colocamos en la fuente original
y este es el resultado. En tema 8 tenemos el trabajo y dice, el trabajo física es el producto de la fuerza empleada para mover algo por la distancia en que la movemos. Si no hay desplazamiento, no hay trabajo. Entonces tenemos que, en este ejercicio, si empujamos un baúl de 3 metros, para ello aplicamos una fuerza de 200 newtons. Entonces procederemos a utilizar la fórmula trabajo por fuerza por distancia. Una fuerza de 200 newtons en una distancia de 3 metros. Multiplicamos 200 newtons por 3 metros será igual a 600 joules. Este es el trabajo aplicado para el tema 8. El tema 9 es la energía cinética. Y la energía cinética se define como la energía que se produce por el movimiento de los cuerpos. Cuando mayor velocidad adquiere un objeto, mayor será su energía cinética. Entonces tenemos que para el ejercicio que vamos a explicar, una moto de 62 kilogramos viaja a una velocidad de 35 metros sobre segundo. Determina la energía cinética de dicha moto. Entonces primero tenemos que separar los datos. Tenemos que la masa es igual a 62 kilogramos. La velocidad es igual a 35 metros por segundo. Nos falta la energía cinética. Entonces para la fórmula aplicaremos la fórmula de medio. Sustituimos valores medio por la masa, que es 62 kilogramos, por la velocidad elevada al cuadrado. Entonces tendremos 62 kilogramos elevado al cuadrado será 1225 metros sobre segundo cuadrado. Tendremos una separación. Antes de realizar la multiplicación, separaremos las n. Será igual a 1. Entonces multiplicaremos los paréntesis. Resolvemos, al final tendremos que la energía cinética será igual a 37,975 joules. Y por último, no menos importante, tenemos que es la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento se puede generalizar a un sistema de partículas. Un sistema de partículas es un conjunto de cuerpos o partículas en el cual queremos estudiar su movimiento. La cantidad de movimiento o momento lineal de un sistema de partículas se define como la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que lo forman. Vamos a decir, la cantidad de movimiento será la cantidad de movimiento 1 más la cantidad de movimiento 2 más la cantidad de movimiento 3, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy explicaremos un ejemplo que dice así: un balín de 400 gramos se desplaza en línea recta hacia el oeste a 40 centímetros, mientras que un balín de 250 gramos se desplaza hacia el oeste con 200 centímetros sobre segundo. Si después del choque los balines rebotan de tal manera que el primero se mueve hacia el oeste a 30 centímetros sobre segundo, ¿a qué velocidad se mueve el segundo balín? Entonces lo primero que haremos es colocar nuestros datos. La masa 1, que es igual a 40 gramos. La velocidad 1, que será igual a 40 centímetros al cuadrado. La masa 2, que será igual a 200 gramos. La velocidad 2, que será igual a menos 200 centímetros sobre segundo. Y la velocidad 1, menos 30 centímetros cuadrados. Entonces tenemos la fórmula que será igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 será igual a masa 1 sobre velocidad 1 por la prima 1 más 2 velocidad 2. Entonces sustituiremos los valores en nuestra fórmula. Será 400 gramos
por 40 centímetros cuadrados, centímetros sobre segundo, más 250 gramos por menos 20 centímetros sobre segundo. Será igual a 400 gramos por menos 30 centímetros sobre segundo, más 250 gramos por la velocidad que se desconoce. Tendremos que, al resolver esto, tendremos 16.000 gramos por centímetros cuadrados menos 500 más 5.000 gramos por centímetros sobre segundo, igual a menos 12.000 gramos sobre centímetro sobre segundo, más 250 gramos por sobre segundo. Tendremos que será, si hacemos la suma del lugar, tendremos que serán 23.000 gramos centímetros sobre segundo, más o menos 250 gramos por la velocidad 2. Si los pasamos de un lado a otro, tendremos que 23.000 gramos sobre centímetros segundo sobre 250 será igual a velocidad a 92 centímetros sobre segundo. Hasta aquí mi video. Muchas gracias por la atención y espero que todos los puntos explicados en él hayan sido de mucho aprendizaje para ustedes. Muchas gracias. Yamily Santana se despide.